Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy tenemos un tema muy agradable. Pero antes tenemos nuestra oración del día. Señor, gracias por este nuevo día que nos das aún sin merecerlo. Gracias por la oportunidad de despertar y seguir alabando tu nombre. Enséñanos a escuchar tu palabra. Amén. Muy bien, pero antes, ¿saben ustedes que celebramos el 7 de junio? La iglesia celebra el misterio de la Santísima Trinidad. Este domingo 7 se celebró un solo Dios en tres personas distintas. El único Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a nivel cívico-patriótico, nuestra nación celebró el Día de la Bandera del Perú. ¿Y quién es el héroe? El coronel Francisco Bolognesi. La experiencia del día de hoy es la iglesia en los primeros siglos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nació la iglesia? ¿Cómo se extendió por el mundo? ¿De qué manera los primeros cristianos lograron convertir todo un imperio? Situémonos 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Era el día de Pentecostés, ¿te acuerdas? Un estruendo, como el del viento huracanado, resonó en la casa donde estaban reunidos los discípulos de Jesús. Estos vieron que aparecían lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Así se manifestaba el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo. Pero, ¿qué consecuencias tuvo esta acción divina en la vida de los apóstoles? Dejaron de tener miedo y de esconderse. Comprendieron la ambición que Jesús les había encomendado. ¿Recuerdas cuál era? Predicar el Evangelio a todas las naciones. Comenzaba así la andadura del reino de Dios en la tierra. La iglesia, constituida entonces por este pequeño grupo de discípulos, se manifestaba ya como algo sobrenatural y humano a la vez, fruto de la acción libre de los fieles, con sus limitaciones, pero asistidos por la ayuda divina. Se cumplía la promesa de Jesucristo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Con la ayuda del Espíritu Santo, la predicación de los 12 apóstoles dio sus frutos. Cerca de 3.000 personas se bautizaron tras el primer sermón de Pedro. Pronto fueron más de 5.000. Pero como no iba a ser fácil, los romanos eran paganos y adoraban a un sinfín de dioses. A veces adoraban al emperador. Roma vio en el cristianismo una religión que amenazaba el prestigio de sus divinidades. Levantaron calumnias y crueles persecuciones. El Coliseo era el símbolo del poder de Roma y de los valores de la sociedad romana, ávida de juegos y de diversiones sangrientas. Fue uno de los escenarios del martirio de los cristianos. Era el mayor, pero no el único anfiteatro del imperio, y en él se arrojaba a los cristianos a los leones. ¿Lograron aquellas persecuciones doblegar a los cristianos? No, por el contrario, los fortalecieron en la fe. Los condenados eran asistidos por los demás, rezaban por ellos, ayudaban y les enviaban cuando era posible la sagrada Eucaristía y alimentos de los que se privaban. Cuando un pobre moría, ayudaba a los huérfanos y a las viudas. Pero no solo se auxiliaban en la adversidad. La caridad era una prueba permanente de su felicidad, de su fidelidad a la llamada de Cristo. Como verdaderos hermanos se ayudaban en el camino de la santidad.
El ejemplo de los cristianos despertó admiración entre judíos y paganos. Cumplían con sus deberes como buenos ciudadanos, eran perseverantes en la doctrina de los apóstoles, oraban y celebraban la Eucaristía. La coherencia de sus vidas impresionaba. Podían haber renegado de su fe para salvar sus vidas, pero preferían confesar a Cristo, aunque eso les acarrease el martirio. Muchos perecieron, pero su sangre sería la semilla de la que brotarían innumerables frutos de la santidad. De este modo, la llama del Evangelio prendió con rapidez por todo el mundo, entonces poco conocido. Y esta unidad te va a brindar a que puedas conocer esos años apasionantes. Vas a conocer mejor la vida tantas veces heroica de los primeros cristianos. Conoceremos cómo practicaban su fe y cómo la defendieron frente a la sociedad pagana de su época. Y vas a encontrar parecido con la sociedad actual, que está tan impregnada como aquella del materialismo. Espero nos sirva para nuestra vida el haber conocido cómo vivían los primeros cristianos. Usted apuntará estas 3 características de cómo vivían los primeros cristianos, más 3 o 4 características que usted buscará en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47. Los dibujos no, solamente las características. Ejemplo 1. Primera característica, ¿cómo vivían los primeros cristianos? Respuesta: acudían a las enseñanzas de los apóstoles. ¿De dónde lo saqué? Lo saqué del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? En comunión. Asistían a la fracción de pan, a lo que llamamos la Eucaristía, la Santa Misa. Vivían en oración. Usted sacará 3 a 4 características más. Los dibujos no. Aparte de esas 3 a 4 características más que sacará del libro de los Hechos de los Apóstoles, usted hará un compromiso. Un saludo muy especial para mi colega Miss Nancy de la institución Mercedes Manrique Fuentes, que estuvo de cumpleaños, y también para Ashley y Diana, integrantes del equipo SHEMA, equipo que representa a nivel vóley a la institución Mercedes Manrique Fuentes. Saludos y bendiciones. Hasta luego.